Bueno, pues fotos pues inéditas vamos. y momentos históricos, como por ejemplo la entrega a Osvaldo Payá del premio Sájarov. Sí, señor, de los derechos humanos. Efectivamente, y también la lucha de su hija, de Rosa María Payá, que se encuentra aquí, Federico. Ella es la fundadora de Cuba Decide, de esa organización que, bueno, pues en numerosísimos lugares, entre ellos, por ejemplo, España, pues trata de divulgar lo que está sucediendo y lo que ha continuado sucediendo en Cuba y denunciar, bueno, pues a esos estados que siguen negociando, ¿no? Siguen haciendo dinero con el tráfico de humanos, porque para trata de blancas, negras y mulatas, el gran macarra, el gran proxeneta que es la Revolución Cubana. O sea, Fidel Castro es el gran proxeneta. Decían, sé que cuando la Revolución es que es el burdel del Caribe. No, ahora vosotros sois el burdel de la cutrez de todo el mundo. Barato. Yo lo único que lamento es que todos los españoles que tienen hoteles allí, cuando no haya nadie, se vengan abajo todos. Eso te iba a decir, ahora mismo el turismo está cayendo terriblemente. Totalmente. Y ahí los empresarios turísticos españoles tendrían mucho que responder. Yo espero que se arruinen todos, sin excepción. Vamos a recibir a Rosa. Bueno, Rosa María Payá, que es de una dinastía de resistencia en el país que más ha resistido el comunismo, se dice siempre de Rusia, pero no hay ningún país que haya sufrido tanto exilio en relación con su población, hasta ahora Venezuela, que lo está pasando, pero que haya luchado políticamente una y otra vez, un año y otro año, y va por 65 años. Rosa María Payá, bienvenida, como siempre. Muchas gracias Federico, gracias por tenerme. Bueno, cuéntanos cómo está la situación recientemente en Cuba, porque es que hay un titular que se repite, y lo malo es que siempre es cierto. Se recrudece la represión en Cuba. Exacto. Pero es que siempre estamos en las mismas. Sí, y pareciera que no puede ser peor y todavía nos sorprenden con más brutalidad los castristas. Y lo has dicho muy bien, ¿no? Si algo ha hecho el pueblo cubano, y algo muy poco narrado, es rebelarse contra esa opresión, ¿no? Y el testimonio, digamos, más fehaciente de eso es nuestro presidio político, ¿no? Hay más de 1000 presos políticos en este momento, 100 de ellos mujeres, en condiciones de tortura muchos de ellos, ¿no? Ayer en el CEU comentábamos que José Daniel Ferrer, que es probablemente el líder opositor más importante dentro de la isla, líder también de nuestra iniciativa ciudadana Cuba Decide, José Daniel está preso desde el verano del 2021, cuando cientos de miles de cubanos salieron a la calle. Y desde el verano del 2021 está en una celda putrefacta de aislamiento húmeda, donde nosotros a veces no sabemos si José Daniel está vivo o muerto, porque pasan meses y meses y no le permiten ni una llamada por teléfono, ¿no? Esa situación se multiplica por 1000 de los conocidos, ¿no? Probablemente hay muchos más personas en Cuba, porque poner un tuit te puede llevar a la cárcel en Cuba, ¿no? Yo tengo amigos presos por compartir un post en Facebook, y digamos, es la peor de las realidades, que es la realidad de la represión política. Pero mi país está en una profunda crisis estructural, económica, donde la queja más común y más urgente es el hambre. Los cubanos están pasando hambre. En este momento, el régimen realmente, que tiene ese estado secuestrado hace más de 64 años, en este punto ya no tiene cómo responder a las necesidades más básicas de la ciudadanía. No tienen cómo mantener los servicios básicos, y por servicios básicos entendamos salud, educación, pero entendamos también el acceso al agua potable, ¿no? El agua corriente en las casas cubanas, o la electricidad, ¿no? Hay muchísimos hogares en Cuba en este momento, probablemente la mayoría del país tiene energía eléctrica unas horas al día. Esa es la realidad, ¿no? Otro día vi que había un barrio de La Habana que tenía hora y media al día. Sí. Hora y media. Así es. Y estamos, ha habido revueltas hace poco justamente por eso. Bueno, y además con lo que eso supone para los frigoríficos y tal, porque es que en Cuba hace calor. Y lo que cuesta conseguir la comida, consigues medio pollo congelado y se te echa a perder. Claro. Y lo que eso supone para los hospitales. Claro. Y lo que eso supone para los enfermos dependientes. Eso lo que supone es que la gente está muriendo.
Eso es lo que está pasando en mi país, la manera en la que lo está vendiendo la dictadura, porque la dictadura lo vende todo, es, por supuesto, que es un pueblo víctima del imperialismo yanqui. La realidad es que es un pueblo víctima de un comunismo brutal y de un grupo de generales que sigue aferrándose al poder, aun cuando el pueblo les ha dicho una y otra vez que no los quiere, y esto también, yo sé que me reitero, pero es importante reiterarlo, ¿no? Sí, en 64 años los cubanos han estado todo el tiempo rebelándose contra la dictadura, pero en los últimos 3 años la gente ha dicho basta, y ha dicho basta de manera muy elocuente, y lo que no ha pasado es que la comunidad internacional acompañe, ¿no? Y por comunidad internacional quiero hablar de España, y quiero hablar de la Unión Europea y por supuesto también de los Estados Unidos. Bueno, es que España desde tiempos de Aznar, incluso Felipe, sobre todo con Paco Ordóñez en Exteriores, yo recuerdo que como era anticastrista llegaron a asaltar la embajada española, unos oscargutanes, unos gorilas, asaltaron, siguiendo a gente que se había asilado. Pero España en ese momento aguantó. Felipe empezó mal, como todos los socialistas, yendo a Tropicana, tal y cual. Pero luego, pues como era un partido, lo que comentábamos antes, europeo, occidental, pues lógicamente acabó enfrentándose, y además lo llevaron fatal, porque a Castro, a su hermano el Beodo, les cabreaba muchísimo que España les llevara la contraria. Es que Cuba es muy española, y además por eso los españoles adoramos en general a Cuba. Pero hay una de las cuestiones que planteabas, me ha llamado la atención. Está consiguiendo una cosa la dictadura, copiada de la dictadura comunista china, que es el control de la gente a través de las redes. Y al mismo tiempo, otra cosa de Venezuela, que es provocar el hambre para captar comida del extranjero y quedársela, repartirla, etcétera. Lo que ha descubierto ahora y ha denunciado públicamente con datos en Milei en Argentina, que los llamados gerentes del hambre, los sindicatos, a los que se privatizó toda la ayuda social, la recibían y se la quedaban y luego vendían, como hacen en Venezuela, más barato. Ayer España anunció, lo publicaba en Libertad Digital, Yolanda Díaz, que no es que sea comunista, es que es comunistaza, pero sin solución, diciendo que es que claro, con el embargo, tal cual. Bueno, hay un problema también de ineficacia, que no sé si se debe a que las generaciones comunistas son cada vez más tontas, pero es como pasa en Venezuela. Es que son incapaces hasta de gestionar cosas básicas. No, pero sus fortunas bien que las gestionan, porque en Cuba lo que se está dando también, que antes no había, hay ahora mismo una oligarquía. Entonces, en La Habana, de repente, por Cuba puedes ver unos vehículos deportivos como los que lleva el nieto de Raúl Castro, y unas diferencias sociales cada vez más abismales entre lo que está pasando también en Rusia, ¿no? La oligarquía enquistada, la mafia. Y los militares, el ejército que está manejándolo poco. Tú has recordado lo de los militares, que copió además Venezuela. ¿Por qué se llama cártel de los soles? Porque el narcotráfico lo lleva el ejército, llevan soles en vez de estrellas. Pero eso empieza cuando dividen la isla en zonas militares. Bueno, es que el asunto es que Venezuela y el colapso de la democracia en Venezuela y el secuestro del Estado venezolano, y con el Estado venezolano de la contrainteligencia militar venezolana, que es la manera en la que el castrismo controla Venezuela, no se entiende sin el régimen cubano, ¿no? Y eso también lección para Europa, lección para Estados Unidos, para las democracias que quedan en las Américas, y lamentablemente hay que decirlo así, ¿no? Las que se mantienen todavía, y es que el haber tolerado 64 años de comunismo gracioso en la isla de Cuba, bueno, terminó con la democracia en Venezuela, terminó con la democracia en Nicaragua, está por terminar con la democracia en Bolivia, si es que se le puede llamar democracia al régimen de Arce. Lo ha intentado en Perú. Y contando, y vamos a ver qué pasa en Perú. Y en Chile. Y además ha plagado de aliados abyectos a América Latina, ¿no? Porque qué cosa es López Obrador, qué cosa es Lula da Silva, si no es el delfín del castrismo en el momento que termina, en el momento que se cae
el muro de Berlín, ¿a quién llama Fidel Castro para continuar la injerencia en América Latina? Bueno, a este líder sindical que se llamaba Lula da Silva y crean el Foro de Sao Paulo. Y a partir de ahí llega Chávez al poder, y entonces además del Foro de Sao Paulo tenían todo el dinero del pueblo venezolano que han despilfarrado de la manera que han despilfarrado. Entonces sí, por supuesto que el tema venezolano es terrible, y desde aquí un saludo y un abrazo de esperanza para María Corina Machado, pero entendamos que la cabeza del pulpo autoritario todavía está en La Habana, que tienes mucha razón, lo único que gestionan bien es la represión. Y a pesar de esa gran influencia que tienen no solamente en América Latina, que tienen también en África, donde estuvieron en todas las guerras posibles, a pesar de todo esto, son un régimen totalmente frágil y decadente, el cual tiene cero legitimidad de cara a su propio pueblo, pero de pronto es recibido en Bruselas y con un beso de Pedro Sánchez. Claro. A ellos y a Delcy Rodríguez. Bueno, lo último ha sido Hamás, antes ha sido la ETA, o sea, es natural. Él besa lo que tiene que besar, claro. Y es muy importante esto que me estás diciendo, porque el régimen cubano no solamente ha infiltrado a América Latina, desestabilizado las democracias, llegado para quedarse con el poder político, para cooptar las libertades de los ciudadanos en América Latina. El régimen cubano también ha patrocinado el terrorismo internacional por décadas, desde el principio, ¿no? Los etarras vivían en Cuba, y no lo estoy diciendo porque todos lo sepamos, lo hemos vivido. Los amigos de mi hermano menor en el preuniversitario eran hijos de etarras que vivían en La Habana, ¿no? Es así de conocido el santuario que ha sido el régimen cubano por décadas, desde el principio, pero además entrenado a estos grupos. En La Habana en estos momentos vive el liderazgo del ELN, que por cierto es esta guerrilla colombiana, narcotraficante, terrorista, responsable por el último gran atentado en Bogotá en el 2019, que mató a decenas de jóvenes de toda América Latina, porque era una escuela de cadetes donde se entrenaban otros oficiales de América Latina. Ese liderazgo vive en La Habana. Y hay que decir, el ELN es lo que llamaba Ábalos la muchachada. Sus contactos con Plasencia, el ministro de Turismo, vienen del ELN. Narcoterrorista, creado en La Habana. Creado en Cuba, entrenado en el Escambray en el 63, creado en Colombia en el 64, y ahora otro abyecto del castrismo y exguerrillero, Petro. Acaba de quitarles la orden de extradición, por supuesto en una operación orquestada por el castrismo para intentar lavar su imagen y que Estados Unidos lo saque de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, algo que ellos han estado haciendo toda la vida y hoy más que nunca. Es decir, en estos momentos en el frente, en Ucrania, hay al menos 3.000 efectivos cubanos, ¿no? Algunos de ellos militares, otros civiles cubanos enrolados, algunos por tener el pasaporte ruso, porque el hambre estándar... Con la promesa de que cuando acabe la guerra, si viven, se podrán ir. Con esa promesa y con la colaboración con la canallada del castrismo, que usa una vez más a los cubanos como carne de cañón, pero el régimen ruso es un régimen terrorista y lo dice el Consejo de Europa, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Tenemos rastro de asesinatos aquí en España en los últimos meses. Claro, bueno, en Alicante el último. Pero ahí hay una cuestión, Rosa María. Técnicamente, digamos, porque aparte, digamos, de la afinidad moral, ideológica, política, técnicamente, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer los españoles para ayudar a tu movimiento y en general a esos cubanos? Cuando has dicho el presidio, me he acordado de los primeros libros sobre el presidio histórico cubano. Yo he conocido en casa de Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, a muchos de los que han sobrevivido, desde Menoyo, Valladares, un caso tal, pero muchos no sobrevivieron. Y se produjo un fenómeno de heroísmo
que es digno de Blas de Lezo, que es el de los plantados. En esas cárceles infectas se niegan a llevar el uniforme de los presos porque ellos no han cometido ningún delito y están desnudos durante años con la humedad, maltratados y tal, y son los plantados para que puedan llevar ropa, porque ellos no son delincuentes, no son presos políticos. Ese heroísmo de Cuba, desconocido, yo creo que, como si pasa como en España, hasta para jóvenes cubanos, es absolutamente extraordinario. O sea, durante décadas, aislados del mundo. Hay un libro americano que se llama The Abandoned Ones, que son los que abandonan precisamente en Playa Girón, ¿no? Exacto. Pero vamos, es que décadas y décadas, y periódicamente de pronto 100.000 tíos salen en La Habana a la cárcel, tal y cual. Todos dicen, ya ha caído el régimen. No. No sé si puede ser comparable con el movimiento San Isidro, tuvo muchísima, esperanza, se habló ahora muchísimo. En la cárcel. Están en la cárcel, claro. Y que aquí se siguió con muchísima expectación, esperanza, mucho entusiasmo también. No sé qué queda de eso, si se puede comparar con este movimiento de los plantados. ¿Y qué se puede hacer aquí, digamos, eso, técnicamente? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, para empezar, dejar de colaborar con el castrismo, ¿no? Cuéntanos sobre eso, porque creo que estuvisteis dando ayer unos datos importantes de lo que está pasando. Bueno, el asunto es que la posición común europea, que tanto trabajó Aznar y Ana Palacios por poner en vigor y que realmente nunca se llegó a articular como debió ser, fue finalmente cambiada por este acuerdo de diálogo político y cooperación desde el año 2017, un acuerdo que ni tan siquiera ha sido ratificado por cada uno de los parlamentos europeos. Los lituanos, de hecho, dijeron ya que no lo van a ratificar a menos que haya derechos humanos en Cuba, y sin embargo Borrell ha seguido implementándolo de manera temporal ilegal, añadiría yo. ¿Sabes, Rosa, que lo que hace Borrell cuando pierden el poder, cuando van a las elecciones a Aznar, lo primero que hace Borrell es ir a La Habana? Bueno, y ha continuado. Por sus costumbres, claro. Y ha continuado. Por sus costumbres. Ha continuado. O sea, recuerdo cuando en Rumanía fusilan los Ceausescu. Qué sueño para los cubanos. Que va el jefe de los espías españoles, Perote, a recuperar los vídeos de los grabados, porque una de las costumbres comunistas es ponerte jineteros y jineteras, grabarte y te tienen pillado para siempre. A ser posibles menores de edad, que también exactamente. Había varios intelectuales menoreros que han estado por allá también. Sí, señor, eso Cuba lo ha hecho siempre, siempre. Y por eso, oye, es cuando pierden el poder, van a La Habana, que hay de lo mío, oye, pero espera. Y lo es trágico de Borrell, condenado por corrupción en España, sea ahora el ministro de Exteriores, digamos, de Europa. Es verdad que Europa no tiene acción exterior, pero si la tuviera la vendería. Bueno, esperemos que esté de salida. El asunto es que mientras ha durado, ha estado lavando la cara al castrismo, pero no solo lavando la cara, ¿no? Manteniendo con este acuerdo que millones de euros de los contribuyentes europeos vayan a financiar al castrismo y a las organizaciones del castrismo, lo que significa, como hemos visto, porque ni educación, ni salud, ni electricidad, ni agua, lo único que ellos administran es la represión, por lo tanto hay millones de euros del pueblo español e italiano y lituano financiando la represión en Cuba y financiando no solamente el terrorismo de Estado contra los ciudadanos, financiando el terrorismo internacional que el régimen cubano ha patrocinado por décadas en un momento como este, ¿no? Me preguntabas por qué más puede hacer Europa. Lo primero, y si hay una sola cosa que va a hacer Europa, es terminar ese acuerdo de diálogo político y cooperación, que además tiene cláusulas que han sido violadas desde el principio por el régimen cubano, que son por supuesto las cláusulas democráticas. Pero Europa no tiene que quedarse ahí. La Unión Europea tiene un mecanismo global de sanciones precisamente para criminales de lesa humanidad. Bueno, esos viven en La Habana, ¿no? Y esos están en todo momento cometiendo esos crímenes, ¿no? Y
lo que necesita el pueblo cubano y también los movimientos opositores no es que nos inventen la solución, vamos a hablar de ella en unos segundos, es que al menos nos ayuden a terminar con la impunidad del régimen cubano, y que es la razón por la cual en un momento determinado esos mismos generales, que además son todos unos cobardes, van a decir, es mejor no disparar contra la gente que está en la calle, porque la vamos a pasar peor, ¿no? Esa amenaza creíble en las cabezas de los criminales que están en el poder en Cuba no la podemos articular desde una ciudadanía desarmada que sale a la calle exigiendo libertad. Pero sí se puede articular desde los que están financiando al castrismo, que son las democracias del mundo. Bueno, también el tráfico de armas y el de drogas y el terrorismo, eso también. Pero el gran capital en realidad viene de los buenos, sí, no viene de los malos, ¿no? Y los buenos, bueno, deben empezar a comportarse como tal. ¿Y cuál es la solución? Mira, nosotros desde Cuba Decide, que es una iniciativa ciudadana, no es una organización, es en realidad una plataforma en la que participan muchas organizaciones de oposición, entre ellas algunas de las más numerosas dentro de la isla. La mayoría de los líderes dentro de la isla hoy están presos. Lo que intentamos es seguir el legado y el camino que empezaron. En realidad empezó hace décadas, pero que mi padre y muchos en su generación adelantaron con el proyecto Varela, y básicamente lo que está haciendo el corazón de esa iniciativa es tratar de cambiar el poder de decisión de la familia Castro y este grupo de generales, donde el poder de decisión debe estar, que es en el pueblo cubano, y forzar a esa dictadura a someterse a la voluntad de cambio de la ciudadanía. El instrumento que nosotros proponemos es la realización de un plebiscito vinculante en la isla, para cambiar el sistema, para salir de la condena a cadena perpetua de comunismo que dice la Constitución vigente, y poder empezar un proceso de transición. Una transición ordenada, con la participación de la comunidad internacional, que la comunidad internacional y los cubanos podamos articular, y la oposición cubana está lista para hacer esto, pero aquí la ingenuidad pasó hace décadas. Para que algo como esto suceda en Cuba, bueno, hay que forzar a esos criminales a someterse a la voluntad del pueblo. Y para que eso pase, el pueblo cubano es fundamental. La movilización ciudadana es fundamental, pero la movilización ciudadana en Cuba en este momento es lucha pacífica no violenta, porque es el único elemento que se puede articular, porque todo el elemento legal, digamos, está en manos del castrismo y no vale la pena ni contar con él, ¿no? Ese elemento tiene que ser acompañado con la presión internacional. Y la presión internacional significa quitarles el dinero, quitarles la legitimidad en los foros internacionales, tratarlos como los parias que son. No estoy diciendo nada nuevo, el mundo sabe hacer esto perfectamente. El mundo lo hizo para terminar con el apartheid en Sudáfrica, el mundo lo hizo para que Pinochet tuviera que someterse a el resultado del plebiscito. Perfectamente lo pueden hacer con Cuba, con un pueblo que está en las calles, con una oposición que tiene una salida organizada, y que lo único que no acaba de llegar es la voluntad política de parte de los que se llaman buenos a sí mismos. Hay muchas llamadas, y hay algunas que son además precisamente de cubanos o referentes a Cuba. Compatriotas suyos, de nuestra invitada, de Rosa María Payá. Les vamos a escuchar a la vuelta, pero también hay cuestiones internacionales relacionadas con los derechos humanos sobre los que usted nos puede arrojar luz seguramente. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes y luego una pregunta que tiene guardada Maite. Vamos a empezar con una pregunta que nos envía una oyente que es venezolana y que tras escuchar su testimonio ha encontrado muchas similitudes entre lo que está ocurriendo en ambos países y, como le decía, algún compatriota suyo, por ejemplo, y de Elisa. Están hablando de Cuba, pero me trae a mi memoria Venezuela. Yo soy venezolana, vivo en España hace muchísimos años y soy española. Mi madre vive en Venezuela y mi madre pasa días sin luz y vive en Venezuela, en el estado Carabobo, en Valencia, para que vean la similitud que hay en todo esto. ¿Alguna vez la disidencia cubana ha pedido oficialmente
a un gobierno de turno de Estados Unidos que entren a su país a sacar al gobierno comunista? Hola Rosa, buenos días, que soy cubana y te sigo a ti y a Otaola, y quería preguntarte que si tú crees que Estados Unidos dé el paso de sacar a Cuba de patrocinadora de los países terroristas. ¿Qué crees de eso? ¿Pasará o no pasará? ¿Cuál es la razón por la que a la muerte del dictador Castro no se inició una transición que lo llevara a la democracia como en España? ¿Y qué le puede decir a los dirigentes de izquierda de España que admiran a Cuba? Debido a los comentarios de nuestra señora ministra desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, que ha sido la manera de decir que hay que eliminar al pueblo judío, ¿usted no cree que hay que mostrar muchas más imágenes de la crueldad, de las masacres, de las barbaridades que está haciendo esta gente? ¿Quién o cuál es ese poder maligno y supremo que consigue movilizar a todos los jóvenes y no tan jóvenes en favor de la causa palestina y que al mismo tiempo consiguen que miran hacia otro lado y que no empaticen con los represaliados en Venezuela, en Cuba, con los ucranianos, con los asesinados el 7 de octubre en Israel? ¿Cómo consiguen que los jóvenes miren hacia otro lado? Y vamos a añadir la última pregunta que te quería hacer Maite Rico. Bueno, un anuncio, y es que, primero, se celebra el 10º aniversario de un medio independiente cubano, que es 14 y medio, de la bloguera Joanny Sánchez, que seguro que Rosa María conoce. Felicidades para ellos. Que es un pequeño milagro, que sigue el medio, es un medio independiente cubano con redacción en La Habana, 14 y medio, que informa sobre lo que está pasando desde dentro. Y la pregunta para Rosa María es sobre su padre, el gran Osvaldo Payá, que murió en 2012 en un accidente, entre comillas, de coche, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, en un informe, confirma que todo apunta que fue en realidad un asesinato por parte de la seguridad del Estado. Quería saber cómo está el caso, y su madre ha puesto una demanda, la madre de Rosa María, contra un espía cubano que era diplomático, de hecho, Manuel Rocha, que ha sido detenido en diciembre, fue embajador en Bolivia. ¿Por qué lo ha demandado y cómo está el proceso del caso de tu padre? Sí, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Mi padre murió en un atentado. El régimen cubano ha intentado, a través de su aparato de propaganda, que es parte de cómo logran movilizar la ingenuidad de la juventud mundial, es a través de ese aparato de propaganda persistente y sistemático que lleva décadas bueno, rodando. En realidad lleva desde 1917. Sí, bueno, es el aparato comunista podríamos de poner a toda Gramsci, la vida. Por supuesto, ¿no? Claro, por supuesto. Y es el que convirtió a un asesino de cubanos como Ernesto Che Guevara en un ídolo de la juventud mundial, ¿no? De las grandes mentiras del siglo XX, de las mejor logradas por el castrismo. Pero haciendo, aparte ese paréntesis, 10 años, 11 años casi, nos costó a los cubanos y a mi familia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este veredicto realmente histórico, finalmente concluyera con un informe muy bien documentado que el Estado cubano es responsable por el asesinato de mi padre y de un gran amigo, de Harold Cepero, que tenía 32 años en el momento en que fue asesinado. Y otra parte de por qué ha sido tan eficiente el aparato de propaganda y esta contaminación de las mentes a nivel global por parte del comunismo es la injerencia pura y dura, ¿no? Y es el aparato de inteligencia funcionando de contrainteligencia y de inteligencia en el resto del mundo, ¿no? Y una prueba de ello es este espía, este ciudadano norteamericano, Víctor Manuel Rocha, por 40 años en el servicio exterior de los Estados Unidos, accediendo a los secretos de seguridad nacional de ese país. Los secretos de seguridad nacional de ese país son seguridad nacional del mundo entero, de cada uno de nuestros países, y este hombre por 40 años estuvo trabajando para el régimen cubano. En el momento en que mi padre es asesinado por esa dictadura, este hombre estaba asesorando al comandante del Comando Sur, que es la base militar que supervisa
todo el hemisferio, ¿no? Que supervisa América Latina, por supuesto, a Cuba. Así que este hombre no puede no estar relacionado con el encubrimiento del asesinato de mi padre, con tratar de influenciar lo que el gobierno de los Estados Unidos iba a hacer con respecto al asesinato de probablemente el líder opositor más importante de Cuba en el momento en que es asesinado. Y quién sabe la cantidad de información a la que tuvo acceso incluso antes de su asesinato. Por esta razón, y porque nosotros tenemos derecho a la verdad, a conocer los hechos que este hombre conoce, que el régimen cubano conoce, porque él los estuvo alimentando por 40 años, porque tenemos derecho a la justicia y porque queremos terminar con la impunidad de todos estos cómplices del castrismo que todavía están en las instituciones de los Estados Unidos y del resto del mundo, es que mi madre ha puesto esta querella civil, que es lo que podemos hacer, contra Víctor Manuel Rocha. Estamos esperando que sus abogados respondan. Todavía está en el periodo en que pueden responder. Bueno, hay alguna cosa más, Rosa María, es que estoy viendo, vamos a hablar del Corte Inglés y recuerdo una anécdota de cuando sale Armando Valladares, que yo lo veo en casa de Carlos Alberto y Linda Montaner, y entonces primero llega a España, entra por la Castellana. Claro, le habían contado que España estaba mucho peor que en tiempos de García Lorca, no había luz y tal, es decir, la actual, y de pronto ve Madrid iluminado, una cosa espectacular, se queda y tal, pero él tenía una obsesión, y entonces su primera visita es al Corte Inglés, y se compra 24 pares de calcetines, porque lleva 30 años descalzo, y se los regalaron, claro, un señor que quiere, ¿qué tipo? ¿De invierno, verano? Todos, y se fue con 2 maletas, 2 sacos del Corte Inglés de calcetines, porque es que la vida del preso político, de los que están ahora en la cárcel, es exactamente esa. O sea que, en fin, ¿qué más nos puede ofrecer el Corte Inglés? Estamos en los días sin IVA del Corte Inglés, todo este fin de semana hasta el domingo. Nos ahorramos el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y mucho más, televisores, lavadoras, smartphone, pues la PlayStation, muebles de cocina y de baño también. En Tecnobelleza, en electrónica deportiva también. Hasta el domingo nos ahorramos el IVA en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés, con financiación fácil, entrega incluso en 2 horas y con todas las ventajas que ofrecen los tecnoprecios del Corte Inglés. Financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Pueden consultar condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Rosa María, y recuerdos a toda tu familia, a toda la gente que está trabajando, y sobre todo hay muchos cubanos, no voy a decir cómo, que nos siguen por podcast, porque ahora la ventaja de Internet es verdad que te vigilan los chinos, pero no te pueden controlar. Es decir, hay mucha gente que oye este programa y esta entrevista se oirá esta tarde en Cuba. Hay muchos métodos. Que le diga una cosa antes de que se vaya nuestro invitado. Yo creo que la gente no es consciente. Un régimen asesino te funciona porque el asesino es muy despiadado, y porque hay alguien efectivamente muy encargado de anular las posibilidades de defensa. Yo creo que la gente no es consciente de la labor que realiza sistemáticamente el Partido Socialista Obrero Español, tanto en sede parlamentaria española como en sede parlamentaria europea, para justificar el régimen asesino y para anular la posible reacción y las sanciones. Es brutal. Todos los meses tienes una proposición no de ley. Desde Zapatero, todos permanentemente. Y si ya le sumamos las movilizaciones que hace, los comunicados que hace Esquerra, Sumar, Podemos. Izquierda Unida, los ayuntamientos. El pueblo español debería tomar nota. El pueblo español debería tomar nota de quiénes son los héroes de estos políticos y de cómo nos va a los que estamos bajo la opresión de sus referentes, porque aquí nadie está a salvo, Hombre, aquí nadie está a salvo, también puede pasar, y mientras haya democracia, mejor usarla para mantenerla. Bueno, pues una pausita. Y vamos brevemente a dar un par de pinceladas de noticias, Federico, porque siguen pasando cosas importantes. Bueno, es que aquí nos iba contando, claro, si alguien cree que Israel no va a reaccionar, se equivoca. Yo espero mucho en la Virgen de Pegasus. O sea, a ver si se nos aparece Pegasus. Porque ahí está todo lo que ha dicho Sánchez. Pues vamos a contarlo. Y el sector negocios. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.